Secuestrados. Años después de lo sucedido, ya convertido en un adulto, se cumple un aniversario más de aquella tragedia, que lamentablemente no trascendió tanto como debía. A mis 26 años aún no logro comprender la razón por la cual tuvo que pasar aquello. A día de hoy soy el único de ellos que sigue en el país, debido a que mis amigos de aquel entonces decidieron marcharse a estudiar al extranjero justo después de que nos graduáramos. De alguna manera hoy estoy dispuesto a hablar y relatar con el mayor número de detalles que recuerdo, para de alguna manera honrar la memoria de quienes perdieron la vida en aquel lugar. 15 de octubre de 2005. Habían pasado un par de días después de mi cumpleaños número 12, en mis manos rumbo a la escuela tenía uno de los regalos más apreciados que mis padres me habían dado ese año, un móvil bastante bueno con cámara integrada, el cual resultaba mucho mejor que mi anterior móvil, y estaba ansioso por ir ese día a la escuela, porque saldríamos a nuestra excursión anual a las montañas, y sería el momento perfecto de estrenar mi nuevo móvil tomando algunas fotografías por allá. Al llegar a la escuela, la profesora nos dio las instrucciones y nos indicó al lugar donde iríamos, un pueblo pequeño en las afueras de la ciudad, donde recorreríamos un sendero que recorría las montañas circundantes, donde observaríamos el paisaje y en el mejor de los casos podríamos avistar animales. Pasadas las 7 de la mañana, junto a mis compañeros de clase, abandonamos la escuela en el autobús, y nos dirigimos fuera de la ciudad. 2 horas después, estábamos descendiendo del autobús que estaba estacionado en el pueblo, cerca al sendero que empezaba a subir por las montañas. El clima era un poco frío, y este pueblo era de un aspecto colonial bastante pequeño de por sí. Allí nos encontramos con un guía local, que se encargaría del recorrido por aquellos caminos. Guía: buenos días jóvenes estudiantes, hoy vamos a hacer un recorrido por los senderos del pueblo, donde podremos ver algunas especies de flora y fauna, nativas de esta zona, donde respiraremos aire puro y desde la parte más alta, podremos observar en su totalidad el valle, donde se ubica nuestro pueblo, y asimismo la laguna que queda a un par de kilómetros. Chicos, también les suplico que no se pierdan o intenten recorrer otros caminos, ya que es muy fácil extraviarse en este lugar, y como sabrán aquí y en cualquier otro lado hay varios peligros. Después de una larga y aburridora charla del guía, iniciamos nuestro recorrido por los senderos. Después de una media hora de estar caminando, me decepcioné un poco de la caminata, porque el guía caminaba a un paso bastante lento, mientras nos hablaba de las especies de flores y de aves que se veían a lo largo del camino. Mi expectativa, creyendo que este sería un día genial, se estaba desmoronando cada vez que escuchaba al guía hablar de las especies de flores que veía por ahí, y más a mi persona de 12 años que poco o nada le importaban aquellas cosas. En aquel momento, junto con mis amigos Daniel y Sebastián, nos rezagamos a propósito mientras tomaba fotos a unos helechos, y ya alejados del grupo tuvimos espacio para hablar de otras cosas sin importancia. Pasaba otra hora caminando a un paso bastante lento, y a lo lejos veía que el guía le enseñaba a nuestra clase una nueva planta que la verdad se veía igual que todas las de este camino. Al avanzar un poco más, nos encontramos algo más interesante. Había una bifurcación en el camino. Rápidamente con mis amigos nos acercamos al grupo para escuchar al guía, que considero en esta ocasión si tenía algo muy importante que decirnos. Guía: hemos llegado a esta bifurcación, donde se dividen los dos caminos principales que recorren las montañas. En últimas, los dos caminos llegan al mismo lado, pero nosotros tomaremos el camino de la derecha ya que es el más corto, y el que habitualmente se usa. El camino de la izquierda, les digo, es algo más peligroso, porque atraviesa una cascada, y en el día de hoy no queremos accidentes. Así que por favor síganme por el camino de la derecha. Después que el guía dejó de hablar, los tres nos miramos, y la verdad sin pensarlo nos escabullimos rápidamente por el camino de la izquierda.
Antes de hacerlo, le susurré al oído a una compañera de clase, con quien me llevaba muy bien, que nosotros tomaríamos aquel otro camino. No sé, por alguna razón pensé en que sería buena idea que algún compañero de clase supiera de nuestra desaparición, por si algo malo nos ocurría. Bueno, ¿quién diría que esta decisión de tomar otro camino nos salvaría la vida? Cuando tomamos el camino de la izquierda, rápidamente nos encontramos con unas pendientes más empinadas y más resbaladizas que las que habíamos recorrido antes. Esto nos permitió tomar una mayor altura en la montaña, y desde este sendero podíamos ver el otro camino por donde caminaba nuestra clase. Así sería más fácil continuar por este camino sin llegar a perdernos. Tras un rato de avanzar por este camino, que se notaba que no era muy utilizado, porque ya había crecido mucha hierba en los costados, y parecía que mientras más avanzábamos más angosto se ponía, ya me estaba arrepintiendo de tomar esta ruta. Si aparecía algún obstáculo o algo que nos impidiera avanzar y nos viéramos obligados a retroceder. Pasó alrededor de una hora, donde habíamos atravesado unos pasos algo complicados, especialmente por las rocas húmedas y con barro, y en 2 ocasiones llegué a resbalarme, pero sin alguna consecuencia, sin contar que los 3 ya estábamos completamente sucios. Ocasionalmente, mirábamos hacia abajo y podíamos darnos cuenta que el sendero por el cual iba nuestra clase parecía descender, mientras el de nosotros parecía subir más. Finalmente llegamos a la cascada, un excelente espectáculo visual, agua cristalina que caía con gran fuerza en un espacio donde había varias rocas. En este punto, después de tomar unas fotografías, nos tocó quitarnos los zapatos y los calcetines para poder pasar. Al llegar al otro lado, miramos hacia abajo, y logramos distinguir unos minúsculos puntos negros que estaban detenidos. Era nuestra clase, que desde un punto considerablemente más bajo avistaba la cascada también. Me pregunto si había alguna posibilidad de que nos estuvieran viendo. Al parecer en este punto, habían dado permiso de que el grupo se sentara para comer, por lo cual nosotros decidimos hacer lo mismo en este lugar. Luego de una media hora, al parecer los otros chicos empezaban a moverse, y seguidamente lo hicimos nosotros. Caminamos por una hora más hasta darnos cuenta que ya no podíamos ver el otro camino, ni a nuestros otros compañeros de clase. El sendero por el que íbamos en ocasiones desaparecía, y daba la impresión de que estábamos recorriendo la selva. Al perder de vista a nuestros compañeros, ciertos pensamientos nos empezaban a invadir. ¿Será que ya habían notado nuestra ausencia? ¿Nos estarían buscando? Aquella compañera le habría dicho a la maestra de nuestra desobediencia. Seguimos caminando por otra hora más, y el camino parecía haber mejorado, pero pareciera que muy pronto llegaríamos a la parte alta de la montaña, y en efecto ante nuestros ojos se abrió un mirador que nos indicaba que estábamos en la parte más elevada. Desde allí se podía apreciar un gran valle donde quedaba el pueblo, y a lo lejos el resplandor de una laguna. Nos quedamos un tiempo contemplando el paisaje, cuando algo nos interrumpe la tranquilidad. Eran los gritos de una chica, eran tan fuertes que nos dejaron aturdidos por un momento. No sabía de dónde venían, pero el eco era tan claro que pensamos que era en un lugar cercano. Admito, a los 3 nos dio mucho miedo, y sin saber qué hacer, seguimos corriendo por el sendero. Estábamos corriendo cuesta abajo, no me importaba golpearme, ni siquiera dejar nuestras pertenencias allí, solo queríamos correr. En nuestra carrera cuesta abajo por la montaña, nos encontramos con una antigua cabaña abandonada. Al entrar nos dimos cuenta que parecía estar abandonada hace mucho tiempo, ya las plantas la habían invadido completamente. Los 3 nos intentamos tranquilizar pensando en aquellos gritos tan aterradores. Al parecer estaban torturándola. Honestamente, si esto era cierto, 3 niños de 12 años no podrían hacer nada. Ambos nos mirábamos algo más tranquilos, y estábamos dispuestos a salir, cuando escuchamos algo. Por el sendero se escuchaban unos pasos, que venían rápidamente hacia donde estábamos.
Los tres nos volvimos a agachar, y por la ventana de aquel lugar vimos bajar corriendo a 3 individuos con expresión huraña, que cargaba cada uno de ellos un pico. La verdad tengo que decir que ver a esos tipos me dio una muy mala espina, y les dije a mis amigos que nos largáramos rápido de aquel lugar. Esperamos un tiempo prudente para salir de la cabaña, y rápidamente corrimos sendero abajo. Con lo rápido que íbamos pensaba yo, que no nos demoraríamos mucho en llegar al pueblo. Nos detuvimos un momento, aunque fuese a respirar, pero aquel momento de supuesta calma se vio perturbado por algo. Esta vez no eran de una sola persona. Más cerca que la otra vez se empezaban a escuchar gritos. Esta vez parecía que eran varias personas las que estaban siendo torturadas. No podía creer lo que estaba escuchando. Eran mucho peores que la otra vez. Aquel sonido parecía provenir del mismo infierno. De un momento a otro, enfrente de nosotros uno de los arbustos empieza a moverse. De los matorrales aparece un brazo completamente bañado en sangre que intentaba agarrarme por los tobillos. Sin pensarlo, los tres bajamos rápidamente de la montaña, y antes de otra hora llegamos donde empezaba el sendero, y nos esperaba el conductor del autobús. Eran ya las 5 de la tarde, el conductor del autobús nos decía que éramos los primeros en llegar, y que, si nuestros compañeros venían detrás de nosotros, ya que se nos haría tarde para regresar a la escuela. Nosotros le dijimos al conductor que no sabíamos nada de nuestros compañeros, y de manera tranquila nos subimos en el autobús. Allí estacionados y verdaderamente cansados, los tres reflexionamos lo que había sucedido, los gritos, la mano, las personas con los picos. Estaba con algo de sueño, y recordé algo. ¿Será que mis compañeros, la profesora y el guía, no han regresado porque nos estarían buscando allá en la montaña? En dado caso no creo que hubieran dejado a mis compañeros allá a intentar buscarnos, ya los hubieran hecho regresar. Pasó nuevamente otra hora, y al marcar las 6 de la tarde ya empezaba a oscurecer. El conductor del autobús nos había comprado algo de comer, y conversábamos acerca de los problemas que podía tener si no podrían regresar aquel día. Admito que ya me estaba intrigando un poco lo que estaba sucediendo. Llamé a mi padre al móvil, y le conté la situación, que me demoraría en llegar a la casa, porque no llegaban mis compañeros, y mientras hablaba, Daniel grita en voz alta. Alguien viene bajando del sendero. Rápidamente los tres salimos del autobús, y allí mismo descubrimos el horror absoluto. Tambaleándose y con múltiples heridas en los brazos, a lo lejos se reconocía la silueta de una chica, pero al acercarme me di cuenta de quién era. Mi amiga, quien le había dicho antes de separarnos lo que haría con mis amigos, estaba en esta condición. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? ¿Dónde están los demás? La chica casi que se desvaneció a mis pies. Estaba bastante malherida, no quiso recibir el agua que le ofrecimos. En lo poco que hablaba nos contó que, en el camino, el grupo fue interceptado por un grupo de 10 personas que los retuvieron y torturaron. A la amiga de ella la habían violentado de una manera horripilante, y a las demás personas las habían amarrado, y pudo ver cómo las torturaban usando picos. Después de esto, la chica empezó a llorar desconsoladamente. Yo los encontré a ustedes, dijo la chica desesperada, incluso te tomé del pantalón, para que me rescataras. Me pude escapar, pero aquellos tipos me habían golpeado muy fuerte. La chica poco a poco se desvaneció, y luego fue llevada por una ambulancia. Unos días después de esto moriría en el hospital. Pasaron unas 4 horas, y me encontraba con mis padres en aquel lugar, ya de camino hacia la ciudad. A fin de cuentas había llegado la policía, pero poco o nada podía hacer, ni siquiera se veían tan sorprendidos por lo que había sucedido. En la escuela se rindió homenajes a las víctimas de aquel incidente, pero en un periodo bastante corto esto se fue olvidando. Realmente nunca supe bien lo que pasó aquel día en la montaña, delincuencia común que mataba a gente que se subía a las montañas. De hecho, horas después de que me habían recogido de aquel lugar, resultó que el autobús fue incendiado con todo y su conductor dentro. Mis padres y los padres de mis amigos prohibieron cualquier mención del tema, lo cual quedó impune porque ni por los diarios salió mención de aquel incidente.
Como 10 años después de lo sucedido, mis padres me comentaron que en aquel momento habían recibido amenazas casi que directamente de los policías, de no regresar a este pueblo, o mencionar algo de lo sucedido, tantas cosas tan inconclusas que quedaron en el aire, y que hoy 15 años después de lo sucedido me dispongo nuevamente a hablar. ¿Qué pasó aquella vez? Experiencias como estas son las que hacen que uno valore su propia vida. No quisiera recordar más este momento, pero solo pienso y reflexiono una cosa, había algo en aquel lugar que cada día me deja más interrogantes que respuestas.